Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amigos, los que nos pueden ver y escuchar. Damos gracias a Dios. Hoy 12 de marzo del 2023. Una vez más estamos llegando hasta ustedes para llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de los ministerios. Y cuando hablamos de los ministerios estamos hablando también de lo que es del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes, los dones y los ministerios. Hoy no vamos a hablar de los dones. Simple y sencillamente vamos a abocarnos acerca de los ministerios, cómo se ejercen. Por ejemplo, leemos en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como pudimos ver acá, encontramos que Dios constituyó, bueno, ahí dice primeramente apóstoles, y cuando dice primeramente apóstoles, no es que siga Dios hoy llamando, constituyendo apóstoles, porque el último apóstol fue Pablo. Él mismo lo dijo: yo soy apóstol por Jesucristo, y como un abortivo, dice, el último de los apóstoles. Así que hoy aquellos que se hacen llamar apóstoles, pues no, simple y sencillamente que pueden llamarse servidores de Cristo, pero no apóstoles. Apóstoles, aquellos que vieron y vivieron durante todo el ministerio de Jesucristo. Bueno, no es el tema hoy, pero hoy estamos hablando acerca de los ministerios. Y cuando hablamos de los ministerios, entonces nos vamos a abocar simple y sencillamente de lo que Dios ha traído para su pueblo, para su iglesia. Hoy en día hemos encontrado que hay iglesias donde pues el que reina es el pastor, el apóstol, el profeta, y no hay un gobierno constituido como tal. El Concilio Nacional de las Asambleas de Dios tiene una organización y un gobierno que es representativo y congregacional. Bien, así que hoy vamos a ver que los ministerios, ¿por qué o para qué sirven esos ministerios? En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 4, encontramos la palabra del Señor que dice: y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles tenían un problema acá por las viudas que no eran atendidas, y aquella gente que se estaba convirtiendo, y había que pues atender toda una iglesia. Acuérdense que Pedro, cuando da su primer discurso, su primer mensaje, se convierte en 3,000. Ya para este entonces la iglesia estaba creciendo demasiado, y bueno, ellos no podían estar en los ministerios, en los quehaceres de la iglesia y estar predicando la palabra. Así que la palabra es un ministerio. Ese ministerio donde ellos tenían que perseverar en la oración, si ustedes se dan cuenta, y en el ministerio de la palabra, predicar la palabra del Señor, predicar el evangelio, es lo que ellos hacían. Y nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el versículo 24, podemos encontrar un pasaje que nos va a ayudar mucho para que tengamos luz a este texto que acabo de leer. El capítulo 20, verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para
mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces hay quienes pues tienen problema para ejercer ese ministerio pastoral o de predicar el Evangelio. Cosa, por decirlo, un negocio, un trabajo, una profesión. Y entonces muchas veces queremos ejercer el ministerio, pero a la vez queremos ejercer algo que está fuera de lo que es el ministerio. Y realmente hay otros que se van por el otro extremo. Quieren servirle a Dios, pero no quieren trabajar. Hay gente que, porque ya puede ejercer un ministerio dentro de la iglesia, ya no trabaja. Se vuelve dormilón. En vez de que salga a visitar o a evangelizar, dice que se pone a orar y a leer la Biblia allá en su casa. Pero son gente, pues, en cierta forma, ociosas, que no les gusta trabajar. Pero Pablo acá dice, no voy a permitir que dejar el ministerio por ejercer un trabajo, por ejercer una profesión. Entonces, el ministerio que Pablo está aquí ejerciendo es de predicar la palabra, de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Si nosotros leyésemos todo lo que es esos versículos, entenderíamos más profundamente, pero por el tiempo quiero seguir avanzando con respecto a este pasaje. Ahí en el capítulo 21 podemos entender el verso 19, ahí adelantito de este capítulo. Vamos a leer el verso 17, desde 17 en adelante. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Luego dice el verso 19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Es decir, ¿qué ministerio? La predicación. Vean ustedes que ahí se manifestaban los dones, que no vamos a hablar de eso, que al poner las manos sobre los enfermos sanaban o recibían el bautismo del Espíritu Santo, los dones sobrenaturales, porque hay dones naturales y dones sobrenaturales, pero ese es otro punto. Aquí lo que Pablo dice: cuando yo llegué, empecé a contarles, a platicarles todo lo que Dios hacía a través del Espíritu Santo, y encontró Pablo que Dios se manifestaba sobre todo con los gentiles. Por eso él se hace llamar el apóstol de los gentiles. Todos los que hemos recibido un ministerio o ejercemos un ministerio, podemos entonces corroborar lo que Pablo está diciendo. Entonces, ese ministerio de la predicación del Evangelio que nosotros tenemos, lo corrobora en el capítulo 11, versículo 13 de Romanos. Ahí vamos a encontrar en este capítulo, o en este versículo 13 del capítulo 11, que dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Voy a leer de nuevo: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Entonces, el Evangelio aquí no hace acepción de personas. El Evangelio, Pablo lo empieza a predicar como apóstol de los gentiles. Él se llama apóstol de los gentiles porque no acudía solamente al pueblo judío o al pueblo hebreo. Él iba y le predicaba a todo el mundo. Entonces él ejercía su ministerio sin importar rango, la sociedad, condición, intelectualidad, etcétera, etcétera. Así que nosotros tenemos que entender que el Evangelio es para todos. Sabemos que en la iglesia existen muchos dones. En la iglesia existen dones que no necesariamente tiene que ser evangelismo o predicar el Evangelio. No necesariamente tenemos nosotros que hacer énfasis sobre un solo ministerio, porque hay diversidad de ministerios.
dice en 1 Corintios 12:5. 1 Corintios 12:5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aunque el Señor es el mismo, ejerce su Espíritu Santo, el poder, la autoridad del Espíritu Santo en todos los miembros de la iglesia. Todos aquellos creyentes cristianos que le sirven a Dios van predicando la palabra o ejerciendo un ministerio dentro y fuera de la iglesia. Así que, hermanos, si hay diversidad de dones, si hay diversidad de ministerios, nosotros lo entendemos y sabemos que así es. Por esa razón, quiero decirle que el ministerio es por la misericordia de Dios y no por nosotros mismos, por nuestros méritos, no porque nosotros tengamos méritos y así, bueno, yo merezco esto. Hay quienes se creen que porque ya tienen un ministerio, pues se dan el lujo de tener a la congregación, a la gente a su mando, de estarlos mandando, humillarlos y ¿por qué no decir, quitándoles hasta lo que no tienen, explotándolos? Hay iglesias donde pues el pastor lo que le importa son los ingresos, nada más, porque ha tomado ese ministerio, que voy a hablar más adelante, que no es una profesión, sino que es algo que da el Espíritu Santo. Mira lo que dice allí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ¿no? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, dice el versículo 2, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos conciencia humana delante de Dios. Miren, no vamos, hoy en día pues hay predicadores y no está mal que sean profesionistas, yo soy profesionista, pero hoy en día meten la filosofía, la teología humana, pero no la de Dios. Hoy con la palabra que lisonjean, convencen a la gente, ellos ejercen un lavado de coco, pero no del corazón. Solamente la sangre de Cristo nos puede lavar el corazón y también la mente, pero ellos nada más se encargan de convencer a la gente y meter un evangelio erróneo, adulterado, que no vamos a hablar de las falsas doctrinas, pero es un ministerio que recibimos por misericordia de Dios, no porque lo merezcamos. La verdad es que yo nunca pensé ser pastor y ahorita quiero hablar acerca de eso. Es tan triste saber que hay gentes, la verdad, que han querido decir que el pastorado es una profesión. Es un error decir eso. Miren, un pastor no nace ni se hace. El ministerio pastoral es un llamado, entiéndalo bien, ministros. Cualquiera que crea ser un pastor, un ministro, que porque lo merece o porque tiene la capacidad de ser ministro, no es así. Un pastor es un ministerio que solamente lo podemos ejercer cuando tenemos el llamado, porque aquellos que ejercen el pastorado sin tener el llamado se estancan, están patinando en el mismo lugar, están como aquellos encantados, embrujados, que dan vuelta en el mismo sitio. No hay visión, y si lo hay, lo hacen de acuerdo a sus capacidades intelectuales. Sin embargo, cuando es el Espíritu Santo quien obra, cuando es el Espíritu Santo quien lleva la batuta, entonces encontramos cosas diferentes. Hoy en día tenemos que decirle a la gente, tenemos que hablarle a las personas que Dios es un Dios de orden, es un Dios de milagros, es un Dios de misericordia. Quiero leerles en 2 de Corintios en el capítulo 5, ahí adelantito, del versículo 17 y 18. El capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 17
y verso 18. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjense bien, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es entonces la prédica del Evangelio? Pastores, el Evangelio, la predicación, no es solamente para que sean salvos. Ahí está inmerso la reconciliación del hombre con Dios, no de Dios con el hombre, porque no es Dios quien pecó, es el hombre que pecó. No es Dios que anda en las faltas a escondidas del hombre, no, somos nosotros que, por cierto, no nos podemos esconder, aun cuando nos escondamos del pastor o de la iglesia, del papá, de la mamá o de quien sea, pero siempre hay un ojo que nos ve, hay un oído que nos oye, hay alguien que inclinó su rostro desde el cielo y nos está viendo, porque Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Es omnisciente porque Él todo lo sabe. Él sabe hasta los pensamientos de sus corazones. Y Él todo lo puede, por eso es omnipotente. Así que, hermanos, cuando hablamos de esta reconciliación, hablamos del Evangelio, hablamos de la prédica. Llevemos a la gente a reconciliarse como lo hicimos nosotros cuando venimos a Cristo un día. Nos reconciliamos con Dios en el momento que confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón, reconocimos que andamos mal, somos gusanos, dice Job, ¿no? Él nos levantó del lodo cenagoso, del vicio, de la prostitución, de todo lo que es pecado. Entonces Dios nos levantó de ahí. Y por esa razón, ese ministerio es ahora sí que por misericordia de Dios. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese cambio, ¿quién lo dice? Dije antes, hay pastores que convencen a las personas. Hay pastores que te lavan el cerebro, pero no te pueden convertir, menos que te laven el corazón. Solo la sangre de Jesucristo te puede limpiar de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo puede hacer eso. Vean ustedes lo que dice ahí en el capítulo 6 de 2 de Corintios, capítulo 6, el versículo 3 en adelante. Yo quisiera leer unos versos más de 2 de Corintios y va a ver lo que Pablo recomienda, lo que Pablo dice a los corintios sobre el ministerio. Hablando de esto, Pablo dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en muchas paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigadores, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechados en nosotros, pero si sois estrechados en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como el Hijo, como hijos hablo, dice Pablo, ¿no? Ensanchaos también vosotros. Si se dan cuenta, un ministro que lleva el ministerio de la palabra,
Ay, no es como aquellos que predican, que dicen que fuimos llamados a Cristo para vivir holgadamente. Dice que porque somos hijos de un rey, que no debemos andar mal vestidos, que no debemos andar carroñeros, que no debemos andar como pordioseros. Es cierto, hay muchas cosas de eso porque somos hijos de Dios, pero no para andar en altanerías. Dice en ayunos, en llantos, en lloros pues, en pobreza, en hambre, en tribulaciones. Mire, un predicador, un hijo de Dios, está llamado para llevar ese ministerio, no en holgazanería, no en pasar el tiempo, no en explotar a los miembros, no en ser vividores y estafadores como zánganos, chupando como vampiros, chupando la sangre de la congregación. No, Dios nos llamó para orar por los enfermos, para visitar a los desamparados, para llevar la palabra a los pobres, a los pecadores, a las prostitutas, a los borrachos, a los mendigos, y en fin, Dios nos llamó para eso, no para vivir en un cuarto con clima, con aire acondicionado, no para andar en carro último modelo, y qué bueno que lo tengan, no estoy diciendo que no, pero no es nuestro lugar son las calles, son los parques, son las plazas, son las cárceles, son los hospitales, son el mundo, son donde se encuentra la gente perdida. Es por eso, amados hermanos, el reto es grande. Hoy en día habemos muchos ministros, muchos pastores que por el trabajo en la iglesia y por el número de miembros que tenemos, nos hemos abocado a centrarnos en el trabajo interno de la iglesia. Pero debo decirles que nuestra misión es esa, ir por esos lugares. Hoy en día también hay muchos ministros, pues ya quieren estar en la iglesia y de ahí no salir, puesto que pues viven cómodamente. Por eso Pablo recomendó a sus ayudantes, en el caso de Timoteo, entre otros como los que voy a leer, la palabra del Señor nos dice allí en Efesios capítulo 4, versículo 12 de la palabra del Señor, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el crecimiento y mantener una iglesia unida, firme. Dios constituyó diferentes ministerios, pero tenemos que formar entonces ministerios en la iglesia de evangelismo, por ejemplo, de la gente que vaya y predique esa palabra, que muchas veces nosotros los ministros como pastores ya no tenemos esa oportunidad. Como testimonio, yo he predicado en las cárceles, yo he predicado en los hospitales y he predicado en diferentes lugares donde Dios me lleva, me manda, con pequeñas y grandes congregaciones dentro y fuera del país. Sin embargo, nuestro trabajo como ministros en el ministerio pastoral tenemos que cumplir. Mira lo que le dice Pablo en Colosenses, en el capítulo 4, versos 17. Decid a Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Le está diciendo la encomienda, le dice a los colosenses, háblenle a Arquipo, díganle que cumpla el ministerio. Ese ministerio con el cual nosotros le impartimos. Así que, hermanos, cuando Dios nos puso en ese ministerio en la iglesia, es porque tenemos que cumplir con el ministerio. También sigue hablando el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 5, encontramos este pasaje cuando le habla a Timoteo. Le dice con las palabras bien enfáticas. A mí me gusta cuando Pablo le habla al versículo capítulo 5, verso 11 de 2 de Timoteo, porque es una encomienda, pero también es un mandato que Dios le está dando a Timoteo, el apóstol San Pablo. Déjenme ver, por favor, porque estamos en una Biblia. Capítulo 4, versículo 5. La palabra del Señor dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el versículo 11, el apóstol dice: solo Lucas está conmigo, Tomás
solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil. Vean lo que Pablo le está diciendo, porque me es útil aquí en el ministerio. Nosotros como ministros, dice, para ese ministerio nos ha llamado el Señor. Como pastores, como tal, lo que somos. Debo concluir con lo siguiente. En la iglesia hay muchos ministerios. En la iglesia existen tantos ministerios que no nos da el tiempo de enumerarlos. Hoy en día, muchos llegando a la iglesia ya quieren ser diáconos, ya quieren ocupar un cargo grande en la iglesia. Digo grande porque son ministerios de honor, donde se requiere responsabilidad. Pero desafortunadamente, hay miembros en la iglesia que no cumplen los requisitos, no llenan los requisitos. Nosotros tenemos 5 tipos de miembros en la iglesia, que son los catecúmenos, honorarios, pasivos, activos y plena comunión. Y cada uno de ellos tiene una responsabilidad, pero también tienen un lugar en la iglesia, un privilegio. Y entonces, ellos deben de ocupar el lugar que les corresponde. No podemos usurpar el lugar de un líder. Si el Señor nos llama a predicar, bueno, vamos a ejercer ese ministerio de la predicación. Si nos llama para servir, vamos a ejercer ese ministerio de servir. Así que invito a los pastores, a los líderes, a los predicadores y a los miembros de la iglesia que nos ubiquemos en el ministerio que Dios nos ha puesto en la iglesia, que podamos crecer en él y lo podamos fomentar, crecer en él y hacernos responsables, y sobre todo con humildad, porque Dios nos llamó. Nos llamó porque así quiso hacerlo Él, no por nuestros méritos, ni porque seamos capaces. El Espíritu Santo es el que va siempre a obrar a nosotros para guiarnos a ejercer y a hacer las cosas como se deben de hacer y a tener éxito. Así que pastores, ministros, evangelistas, éxito en los ministerios, pero sobre todo bajo la poderosa mano de Jehová, la dirección del Espíritu Santo, y que la sangre de Jesucristo ha obrado en nosotros y la mano poderosa del Señor nos sostenga. Dios les bendiga. Quiero hacer una oración de gratitud. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has impartido en este día. Bendícenos, guárdanos, Señor, que podamos cumplir con el ministerio que fuimos llamados y que permanezcamos ahí, a no ser que tú nos llames a otro ministerio, pero no movernos cuando Dios nos ha llamado, donde estamos ejerciendo ese trabajo dentro y fuera de la iglesia, ya sea como líderes, como colaboradores. Señor, pónganos en ese lugar con éxito. Guíanos, Señor, con tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda la verdad. Muchas gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos, si el Señor nos permite. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Somos